La psicología a lo largo de la historia ha tenido varias escuelas como son el estructuralismo, funcionalismo, psicoanálisis, conductismo, gestalt, cognitivismo, humanismo, constructivismo, histórico-cultural. Cabe recalcar que el humanismo es más un movimiento psicológico que una escuela. El estructuralismo tiene como objeto de estudio la mente. Esta escuela utiliza el método de la introspección entrenada y en el contexto de una situación experimental. Sus principales exponentes fueron Edward Titchener, Leipzig, Wilhelm Wundt, Ebbinghaus, Osvaldo Kulp. El estructuralismo adopta la psicología como ciencia. También tenemos otra escuela psicológica, la cual es el funcionalismo, con su objeto de estudio que es la conciencia. Utiliza el método comparativo, utilizando los métodos experimental e introspección. Su principal exponente fue William James. Dentro de sus teorías más destacadas tenemos la normalidad, la conducta y la conciencia. Estudia la conducta humana, las funciones cerebrales y los procesos mentales, tratando de esta manera describir la función que cumple nuestro cerebro y gracias a ello se logró obtener los siguientes desarrollos: Chattel con sus test psicológicos y Binet con su edad mental. Seguido de eso tenemos la escuela del conductismo con su objeto de estudio que es la conducta de cada individuo, utilizando como su método de estudio la observación directa, propuesto por John Watson e Ivan Pavlov. Entre sus teorías más importantes tenemos el condicionamiento clásico, que es el modelo estímulo, respuesta o aprendizaje por asociaciones. Esta escuela estudia la conducta de las personas en diferentes ambientes aislados y dentro de una sociedad. También otra de las escuelas, la cual es el psicoanálisis, enfocándose en estudiar el inconsciente utilizando el método de investigación y psicoterapéutico. Sus principales exponentes fueron Sigmund Freud y Charcot. Esta psicología se destaca por el psiquismo que está formado por los sistemas consciente, preconsciente e inconsciente. Esta escuela estimuló el estudio con técnicas objetivas subjetivas, tratando de estudiar a las personas mediante las fases de la sexualidad infantil. Otra de las escuelas psicológicas es la Gestalt, el cual trata de explicar la construcción de la mente utilizando un método introspectivo. Como principal exponente tenemos a Max Wertheimer, que supo manifestar el kantismo y el neokantismo, a más de ello entre sus teorías manifestadas, y la cual se destacó fue que la sumatoria de todas las partes no es igual al todo, dando a entender de esta manera que no se puede estudiar por completo a una persona investigando de esta manera la ley de proximidad. Seguido de esta escuela viene el constructivismo con su objeto de estudio, que es el pensamiento como éste aparece y se transforma para así lograr una conducta. Su principal exponente es Jean Piaget. Aquí se destaca la construcción del conocimiento mediante experiencias previas, además de que estudia la conducta como adaptación al ambiente en el que se encuentre el individuo, brindando especialmente la atención al cerebro y las diferencias que existen en ellas. Su mayor exponente fue Jean Piaget, que supo manifestar que el desarrollo cognoscitivo era una reorganización progresiva de los procesos mentales que resultan de la maduración biológica y la experiencia ambiental. También tenemos la escuela sociocultural, teniendo como objeto de estudio conocer cómo el ser humano adquiere, representa, transforma, almacena, recupera y utiliza la información sobre el mundo que le rodea. Los principales métodos son tres grupos de técnicas que se han empleado en las investigaciones cognitivas, a saber la introspección, los estudios experimentales, cronometría mental y paradigmas de aprendizaje verbal, y el uso instrumental del ordenador simulación. Entre sus mayores influyentes tenemos a Vygotsky, que pone el acento en la participación proactiva de los menores con el ambiente que les rodea, siendo el desarrollo cognoscitivo fruto de un proceso colaborativo. Como séptima escuela tenemos al cognitivismo, que surge como evolución del conductismo, siendo una corriente de la psicología que explica el trabajo de la mente humana mediante un modelo hipotético de su funcionamiento. Como su principal exponente tenemos a Jean Piaget, sociólogo, que afirmó que el cognitivismo oculta las fuentes objetivas y las bases sociales de la vida, abriendo una gran polémica individual a una gimnasia del mundo mental interno. Como última escuela tenemos la humanista. Es una corriente dentro de la psicología de la posmodernidad, que nació como parte de un movimiento cultural más general surgido en Estados Unidos en los años 60 y que involucra planteamientos en ámbitos como la política, las artes y el movimiento social denominado contracultura. La psicología humanista es una escuela que pone de relieve la experiencia no verbal y los estados alterados de conciencia como medio de realizar el pleno potencial humano.
Se caracterizó por apoyarse en el punto de vista del filósofo Jean-Jacques Rousseau, quien califica a los individuos como nobles salvajes, desarrollados como seres humanos, productivos, alegres, buenos, bondadosos, a menos que la sociedad o experiencias desfavorables interfieran o corrompan el manifiesto de su naturaleza más elevada. La psicología a lo largo de la historia ha tenido varias escuelas como son el estructuralismo, funcionalismo, psicoanálisis, conductismo, gestalt, cognitivismo, humanismo, constructivismo, histórico-cultural. Cabe recalcar que el humanismo es más un movimiento psicológico que una escuela. El estructuralismo tiene como objeto de estudio la mente. Esta escuela utiliza el método de la introspección entrenada y en el contexto de una situación experimental. Sus principales exponentes fueron Edward Titchener, Leipzig, Wilhelm Wundt, Ebbinghaus, Osvaldo Kulp. El estructuralismo adopta la psicología como ciencia. También tenemos otra escuela psicológica, la cual es el funcionalismo, con su objeto de estudio que es la conciencia. Utiliza el método comparativo, utilizando los métodos experimental e introspección. Su principal exponente fue William James. Dentro de sus teorías más destacadas tenemos la normalidad, la conducta y la conciencia. Estudia la conducta humana, las funciones cerebrales y los procesos mentales, tratando de esta manera describir la función que cumple nuestro cerebro y gracias a ello se logró obtener los siguientes desarrollos: Chattel con sus test psicológicos y Binet con su edad mental. Seguido de eso tenemos la escuela del conductismo con su objeto de estudio que es la conducta de cada individuo, utilizando como su método de estudio la observación directa, propuesto por John Watson e Ivan Pavlov. Entre sus teorías más importantes tenemos el condicionamiento clásico, que es el modelo estímulo, respuesta o aprendizaje por asociaciones. Esta escuela estudia la conducta de las personas en diferentes ambientes aislados y dentro de una sociedad. También otra de las escuelas, la cual es el psicoanálisis, enfocándose en estudiar el inconsciente utilizando el método de investigación y psicoterapéutico. Sus principales exponentes fueron Sigmund Freud y Charcot. Esta psicología se destaca por el psiquismo, que está formado por los sistemas consciente, preconsciente e inconsciente. Esta escuela estimuló el estudio con técnicas objetivas subjetivas, tratando de estudiar a las personas mediante las fases de la sexualidad infantil. Otra de las escuelas psicológicas es la Gestalt, el cual trata de explicar la construcción de la mente utilizando un método introspectivo. Como principal exponente tenemos a Max Wertheimer, que supo manifestar el kantismo y el neokantismo, a más de ello entre sus teorías manifestadas, y la cual se destacó fue que la sumatoria de todas las partes no es igual al todo, dando a entender de esta manera que no se puede estudiar por completo a una persona investigando de esta manera la ley de proximidad. Seguido de esta escuela viene el constructivismo con su objeto de estudio, que es el pensamiento como éste aparece y se transforma para así lograr una conducta. Su principal exponente es Jean Piaget. Aquí se destaca la construcción del conocimiento mediante experiencias previas, además de que estudia la conducta como adaptación al ambiente en el que se encuentre el individuo, brindando especialmente la atención al cerebro y las diferentes